Nos quedan 3 temas. El 4 son las redes locales en la parte que tiene que ver con el protocolo MAC de Ethernet y un poco de historia. El tema 5 ve la parte de conmutadores LAN, que es un poco la continuación de estas redes locales Ethernet a partir de la aparición de los conmutadores en los años 90. Entonces el tema 4 es más bien una revisión histórica de los orígenes de Ethernet, el tema 5 es la versión actual y el tema 6 es el protocolo MAC en redes inalámbricas. De manera que si nos falta tiempo, en lo que nos queda de curso, pues nos quedaría por ver algo del tema de redes inalámbricas, de protocolo MAC en redes inalámbricas, que creo que es adecuado. Quiero decir que en caso de sacrificar algo, prefiero que nos quede por ver algo de aquel tema que no del 4 y el 5. Bueno, aquí vamos a tener solo 4 apartados y vamos a empezar con un poco de historia. Si os acordáis, cuando hablamos en el tema anterior de la estructura del nivel de enlace, dijimos el nivel de enlace a veces se subdivide en 2 subniveles, que son el protocolo de acceso al medio, que llamamos el protocolo MAC de las siglas en inglés, de Media Access Control, que es lo que necesitamos cuando estamos en un medio compartido, y luego la subcapa LLC por encima, que sería el protocolo de enlace propiamente dicho, tipo el PPP que acabamos de comentar, ¿vale? Entonces, en aquellos casos donde no hay un medio compartido, esta subcapa no existe. Si yo tengo un enlace punto a punto entre 2 equipos, no hay nada que competir, no hay nada que controlar del acceso al medio, porque cada uno tiene el medio dedicado para él, ¿vale? Ahora, si no es así, pues hay que buscar unas reglas de juego que nos permitan compartir el medio. Hoy en día, Ethernet ya no tiene un protocolo MAC, ya no es un medio compartido. Justamente el que podríamos decir es el padre de todo esto, de los protocolos MAC, pues ya se ha cambiado de bando, ya tiene medios dedicados siempre. Pero todavía tenemos muchos ejemplos de redes con medio compartido. Toda esta lista que veis aquí, ¿vale? Algunas los hemos comentado, otros no, pero en fin. Todos estos son buenos ejemplos de redes donde se trabaja con un medio compartido. Y entonces hay que establecer unas reglas de juego. Y para comprender eso bien, pues no está mal repasar un poco los orígenes precisamente de Ethernet. Y para repasar los orígenes, pues primero una mínima clase de geografía. Bueno, ya sé que todos sabéis dónde está Washington y también dónde está Boston, pero a veces es menos conocido dónde está Berkeley, aunque el nombre es muy conocido, ¿vale? Que está justo enfrente de San Francisco, es un pueblecito que está al otro lado de la bahía. Y un pueblo muy importante se llega a ver, Palo Alto, ¿vale? Palo Alto es junto con San José lo que define lo que se suele llamar el Silicon Valley. ¿Y por qué tiene esto importancia? Bueno, pues por lo que vamos a ver de orígenes históricos. Bueno, y también Hawái, ¿vale? En Washington no hay nada interesante más que una anécdota que luego vendrá. En Boston está el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde trabajaba ¿Quién trabajaba de los que hemos visto antes? Ahora no me acuerdo. Bueno, ya me acordaré. ¿Vale? En Berkeley está la famosa Universidad de Berkeley, que todo el mundo conoce por el Unix, y en Palo Alto está la Universidad de Stanford, que es la cuna del TCP/IP. ¿Vale? Y en San José, esto ya es comercial, no tiene mayor interés para lo que vamos a ver, pero lo digo, está la sede de Cisco. ¿Vale? Ahora, en Palo Alto, además de estar la Universidad de Stanford, hay un centro de investigación de Xerox que va a ser fundamental para la historia que vamos a contar, que se denomina el Xerox PARC, de Palo Alto Research Center, Centro de Investigación de Palo Alto. ¿Vale? Y diréis, ¿y en Hawái qué hay? Pues en Hawái hay una universidad de estas de segunda fila, pero que también tiene su interés para lo que vamos a ver ahora. Bueno. En el año 69 nace la que se suele identificar, vamos, y con razón, como el antecesor de Internet, que era ARPANET. El principio básico que inspiró ARPANET y que era lo novedoso es que era una red de conmutación de paquetes. Hasta entonces todo era conmutación de circuitos,
como os acordáis las telefonistas estas de la foto del otro día, estas conmutan circuitos. Ponen a un señor a hablar con otro durante 5 minutos o 5 horas. En ARPANET lo que se conmuta son paquetes, no llegan, es no orientado a conexión, ¿eh? Es intercambio de datos de muy corta duración. Y esa fue la gran innovación de ARPANET. Y esto empieza a ocurrir en el año 69. Primero en la costa de California, más abajo que lo que hemos visto, más hacia Los Ángeles, y luego también en la otra costa, en Washington y algunos otros sitios de la costa este. Bueno, y por aquel entonces, este señor de la foto estaba trabajando primero en la Universidad de Stanford y luego se fue a la Universidad de Berkeley, y estando en la Universidad de Berkeley le da por irse a la Universidad de Hawái. Entonces uno se queda extrañado, dice, estás en una universidad que es de las punteras en Estados Unidos, pues de las que más fama tienen, no solo en informática, es de las que más premios Nobel tienen entre su plantilla de profesores, la de Berkeley, y te vas a la Universidad de Hawái que nadie conoce, y dice, ¿por qué te vas? Pues fue porque le gustaba el surf, nada más que por eso, no por cuestiones. El surf. Y el surf era mucho mejor en Hawái que en San Francisco, ¿vale? Y entonces se va a la Universidad de Hawái a trabajar. Y entonces se encuentra que la Universidad de Hawái es una universidad que tiene sedes, es un archipiélago que tiene diferentes islas y tela marinera. Tenían un ordenador en la sede principal de la universidad y querían que los alumnos en las otras islas hicieran prácticas contra ese ordenador. En aquel entonces no había tendidos de cable submarino para comunicaciones de datos entre las islas. Y entonces este hombre, que imaginación tenía bastante, pues coge las emisoras de radiotaxis y se monta una red de radio entre las diferentes sedes de la universidad. Detrás de las radios coloca módems, los módems telefónicos al final lo que hacen es convertir los datos en una onda analógica dentro del rango del canal telefónico de 3 kHz, que también se puede transmitir por radio, ¿vale? Y entonces interconecta las diferentes sedes con la sede principal para que los alumnos se puedan conectar allí a hacer prácticas. Podría haber asignado un canal de radio distinto para cada isla y haber hecho enlaces dedicados a cada isla. En lugar de eso, decide utilizar un canal compartido para todas las conexiones. De forma que la sede principal, donde está este mini ordenador, realmente es el que controlaba el sistema. Detrás de ese mini ordenador había un mainframe IBM que es contra el que los alumnos realmente hacían las prácticas, ¿vale? Pero para controlar el sistema de las comunicaciones pone una especie de frontend, un ordenador HP, a controlar los terminales de las islas remotas, que había 3. Asigna un determinado canal de la UHF en el que funcionaban las radios de los radiotaxis para el canal descendente, de manera que cuando la sede principal quería transmitir algo a los satélites, lo transmitía a todos a la vez, y cuando algún satélite quería transmitir algo a la sede principal, pues lo transmitía en el canal de subida, por decirlo así, ¿vale? Esto es totalmente análogo a lo que podríamos encontrar en una red vía satélite. Este sería el satélite y estos serían las antenas de los usuarios de la red en sus casas, ¿vale? Entonces, la característica que tiene esta red es que los esclavos, cuando transmiten, no se escuchan entre ellos. Porque en ese canal, en el canal de ascendente, solo tienen posibilidad de transmitir. Además, esta isla está igual 200 kilómetros al este de la central y esta está igual 300 kilómetros al oeste. No se escuchan. Entonces, el problema era, cuando tiene que hablar el maestro a los esclavos, no hay ningún problema. Él manda lo que necesita a todos y ya pone al principio del mensaje a quién es el destinatario. Los otros saben que no es para ellos y por tanto lo descartarán, ¿vale? Y el destinatario lo coge y ya está. Pero cuando algún esclavo quiere contestar o quiere enviar un mensaje, lo tiene que hacer sin saber si los demás están hablando. O sea, esto es como si ahora nosotros estuviéramos aquí en una conversación, yo soy el maestro, vosotros los esclavos, perdonad, ¿vale? Y vosotros sois sordos, pero no mudos. Y además, no ciegos. Vamos a decir que la habitación está a oscuras, para no hacerlo tan tétrico, ¿vale? De forma que no podéis veros cuando me mandáis un mensaje, ni podéis oíros unos a otros. Y yo puedo oíros a vosotros, pero claro, si dos me hablan a la vez, ya no lo entiendo. Si recibo 2 mensajes a la vez, soy muy cortito y no puedo procesarlos.
Con que se solapen una sílaba, ya los dos mensajes dan error, ¿vale? Ese es el problema que se planteaba este señor cuando montó esa red. ¿La solución cuál fue? Pues la solución es, los esclavos transmiten cuando necesiten transmitir y siempre que envíen un mensaje van a esperar un ACK. Si el ACK no se produce dentro del tiempo razonable, suponen que su mensaje se ha perdido por una colisión con otro y reenvían el mensaje. Y así hasta que lo consigan, hasta que consigan el ACK. En realidad es lo más simple que se nos puede ocurrir, ¿vale? No hay que coordinarse con nada, simplemente confirmar los mensajes. Estos son los formatos de paquete o de trama que utilizaba la red AlohaNet. La palabra aloha tiene un significado hawaiano que se usa igual para saludar, pero es muy utilizada. Aparte de eso tenía un significado que ponía por ahí en la diapositiva anterior. Bueno, no tiene mayor importancia, ¿vale? Pero ese protocolo tan primitivo es lo que se denominó el protocolo Aloha, ¿vale? Y concretamente la red que utilizaba Abramson era esta de aquí. O sea, aquí estaba el mini ordenador SHP y estos eran los terminales 1, 2 y 3. Como esta isla estaba a tanta distancia de la estación central, además tenía aquí un repetidor para hacer llegar la señal a esta isla. Y como os decía, las distancias son importantes, ¿eh? Estamos hablando de distancias grandes. Fijaros también, un detalle, que utilizaba un canal de 100 kHz para enviar un caudal de 9 kilobits. Comparando ahora con un canal de 20 MHz, transmitimos 100 megabits, ¿vale? O sea, las cosas han mejorado, evidentemente. Pero bueno, en aquellos tiempos esto estaba bien, ¿eh? Esto era un éxito. La velocidad de la ARPANET era de ese orden, de 64 kilobits en aquel entonces. Pero claro, es que ARPANET jugaba con todas las ventajas, tenía todos los recursos, líneas telefónicas de la calidad óptima, etcétera, etcétera. Este señor tenía lo que tenía, ¿vale? Bueno, este algoritmo o este protocolo que hemos descrito, de cada uno habla cuando tiene algo que decir, se puede establecer de dos maneras. O decir, cada uno habla cuando tiene algo que decir y ya está, o fijamos unos intervalos claros y cada uno habla solo cuando empieza un intervalo. Imaginaros que todos nos ponemos de acuerdo y ponemos un reloj a marcar cada segundo. Bueno, cada segundo no, cada 10 segundos. Entonces, cada uno que quiere decir una frase espera la campana de 10 segundos y dice la frase. La frase no podrá ocupar más de 10 segundos, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene esto? La ventaja es que reducimos el riesgo de colisión. Al estar todos sincronizados con un reloj común, si nos solapamos en un mensaje, nos solaparemos en un intervalo de 10 segundos. Mientras que si cada uno empieza cuando le da la gana, la cosa es más caótica, ¿vale? La cosa caótica es lo que se llama el aloha puro y la de intervalos fijos es el aloha ranurado. En inglés el slotted aloha, aloha ranurado, ¿vale? Este sería el aloha puro. En el aloha puro, además, los mensajes pueden ser de diferente longitud. Aquí he supuesto, por simplificar, que los mensajes son todos de la misma longitud. En el aloha ranurado, obligatoriamente los mensajes han de ser de la misma longitud. ¿Vale? Entonces, se puede hacer estudios estadísticos de uno y otro, y lo que intuitivamente podemos imaginar que ayuda a mejorar el rendimiento, que es el orden, las ranuras, en la práctica se demuestra que es así. En esta gráfica tenéis comparado cuál es el rendimiento de un aloha puro y el de un aloha ranurado. ¿Cómo hay que entender esta gráfica? Ahí vamos. Esto que tenéis aquí sería la cantidad de transmisiones en relación al tiempo disponible en el canal. O sea, cuando estamos en un 1 de transmisión, quiere decir que todo lo que se está transmitiendo, si se pusiera bien, cabría justo en el tiempo disponible. O sea, que por un minuto de tiempo se ha transmitido un minuto de mensajes, pero algunos han colisionado. Y entonces el rendimiento que se está obteniendo es del 12% de la capacidad nominal del canal. En cambio, en el aloha ranurado,
cuando se transmite una cantidad de mensajes igual a todo el tiempo disponible, un 100%, se consigue un rendimiento del 0,36%. Perdón, del 36%, 0,36. Y se puede demostrar que este es el rendimiento máximo en un aloja ranurado. O sea, en un aloja ranurado, cuando todos los que están hablando más que todo el tiempo, o sea, si los pusiéramos en orden, cabrían justo todos, ¿vale? Si hablan más, ya los que hablan no solo no aprovechan el canal, sino que reducen el rendimiento útil para todo el conjunto. En el caso del aloja puro, esa pérdida de rendimiento se produce cuando ya la ocupación está por encima del 50%. ¿Vale? Incidentalmente, este numerito de 0,368 es exactamente el mismo que cuando hablábamos antes de la probabilidad de que los errores cayeran exactamente regulares en las tramas o no. El rendimiento que obtienes en ese caso es exactamente este. Porque esto está hecho también suponiendo una distribución de Poisson, que es la misma que se utiliza en las tasas de error. ¿Vale? Bueno, quedaros con la idea. El aloja ranurado es mejor. El rendimiento del aloja ranurado, en el mejor de los casos, es un 36% de la capacidad del canal. O sea, si yo tengo un canal de 1 megabit, voy a poder transmitir, en el mejor de los casos, 368 kilobits de información por segundo de información útil, mientras que en el mismo caso, el mismo canal con aloja puro, estaría en 184 kilobits por segundo de información útil. ¿Vale? Y ahora aquí hay una reflexión interesante. Eso de la distribución de Poisson que os he comentado, también de nuevo esto es otro campo que si cogéis cualquier libro de texto, el Tannenbaum mismo, veréis una discusión de varias páginas comparando diferentes algoritmos de protocolos de acceso al medio. Estamos viendo solo los dos más sencillos, ¿vale? Pero hay muchos más, y siempre que se hace la simulación de esos algoritmos se utiliza la distribución de Poisson. La distribución de Poisson supone que los sucesos que ocurren son totalmente independientes entre sí, es decir, que las transmisiones de las tramas, en este caso de los esclavos, no tienen ninguna correlación, y que el hecho de que tú transmitas una trama no cambia la probabilidad de que tú transmitas la siguiente o no. Está bastante demostrado que eso no es verdad, y que el comportamiento de la transmisión de datos en una red local sigue lo que se llama un comportamiento autosimilar, o dicho de otro modo, que cuando tú transmites una trama, normalmente hay más probabilidad de que tú transmitas otra que de que cualquiera transmita una trama, ¿vale? O sea, hay muchos fenómenos en la naturaleza que a veces se estudian con distribuciones de Poisson y que se sabe que no lo son. Otro ejemplo de fenómeno que no es distribución de Poisson es los terremotos. Los terremotos no siguen una distribución totalmente al azar, porque en un sitio donde hay un terremoto hay muchas más probabilidades de que haya una réplica a los pocos días que en otro sitio cualquiera, ¿vale? ¿Por qué se usa la distribución de Poisson? Porque es una aproximación de orden cero muy cómoda, porque a nivel matemático es muy fácil de hacer el cálculo correspondiente, ¿vale? Entonces, para un nivel muy básico de ajustarse a algo, pues sirve, ¿eh? Esto es un poco, os pongo aquí como es el chiste ese de la vaca esférica, no sé si lo conocéis, y si no, pues ponéis en Google chiste de la vaca esférica, ya lo veis luego, ¿vale? De que varios científicos de diferentes áreas tienen que calcular el peso de una vaca, y empieza cada uno y llega al físico y dice, pues supongamos una vaca esférica, con una aproximación de orden cero a la vaca, pues la supone una esfera. Pues esto es un poco lo mismo, es decir, es un modelo que nos viene bien porque es muy cómodo de aplicar, pero no se corresponde con la realidad, ¿vale? Lo digo por eso, de que si veis cualquier libro de texto, ya insisto, hay muchas páginas normalmente, y hay gente que ha hecho mucho currículum académico, lo digo sin despreciarlo, ¿vale?, en base a simulaciones utilizando distribuciones de Poisson, pero luego se sabe que la realidad no sigue esa distribución, no sigue ese modelo. Bueno, pues todo esto que hemos visto de la aloja, aparte de que nos va a servir para lo que veremos luego de los orígenes de Ethernet, sigue teniendo vigencia hoy en día totalmente, porque hay muchas situaciones donde se sigue utilizando aloja. Un ejemplo clarísimo son las redes de satélite. Las redes de satélite hoy en día siguen exactamente el mismo modelo que utilizó Abramson en su red de los años 70.
¿vale?, del maestro y los esclavos. El maestro es el satélite que está allá arriba, que transmite por un canal descendente, y los esclavos son los clientes. Estoy suponiendo una conexión vía satélite bidireccional, obviamente, no solo para ver la tele, sino para conectarte a Internet por satélite, ¿vale? Los clientes que están abajo, conectados con sus antenas parabólicas al satélite, tienen que transmitir sin poder escuchar a otros posibles clientes que estén colisionando con ellos, ¿vale? Y ahí se aloja. Pero también en los teléfonos móviles, cada vez que marcamos un número de teléfono en el móvil, nuestra conexión con la estación base nos asigna un canal. O sea, para asignarnos un canal para esa conversación que vamos a empezar a establecer, en base a un canal de asignación de canal que es compartido por todos los móviles que están asociados a esa estación base. Y esos móviles transmiten en ese canal sin escucharse unos a otros. De forma que, de nuevo, son como esos sordos, pero no mudos, que pueden hablar, pero sin saber si hay otro colisionando con él. ¿Cómo sabes que alguien ha colisionado contigo? Cuando tú le pides a la estación base un canal para hacer una comunicación telefónica, si pasado un tiempo razonable no has recibido respuesta, reiteras la pregunta, porque supones que has colisionado con alguien. Como eso se utiliza de forma muy esporádica, porque la conversación telefónica ya se hace en un canal dedicado, conocido por todos, esa utilización esporádica sí que se puede permitir el lujo de gastar un canal que se aprovecha solo a un 36%, ¿vale?, porque es una parte mínima de toda la capacidad de la red, ¿vale? En el caso de la red de televisión por cable ocurre también lo mismo. Cada vez que con el cable módem desde tu casa quieres transmitir algo, antes de transmitir algo tú pides turno de palabra, por decirlo así. Y esa primera petición de turno de palabra de un canal dedicado para ti, la haces en un canal compartido por todos los cable módems, en el que los cable módems transmiten sin escucharse unos a otros. O sea que también es un ejemplo de aloja. O sea que no se limita únicamente a los orígenes de Ethernet.